Hola, ¿cómo están? En este vídeo vamos a responder a la pregunta ¿por qué mi página web o mi sitio web no aparece en Google? Bueno, hay muchas razones para que esto ocurra. La principal es que cuando el sitio web es nuevo, no podemos esperar que al día siguiente ya esté apareciendo en Google o en cualquier motor de búsqueda. Porque recordemos, Google es una especie, los resultados de Google son una especie de ranking en la que, bueno, hay diversos criterios que Google considera que son relevantes para hacer que una web aparezca en lugar de otra. Y obviamente nuestro sitio web no está apuntando a un sector, muy probablemente a un sector donde haya poca información respecto a ese tema. Entonces es probable que tu sitio web ya sea un sitio web entre miles, si no millones de sitios web en el mundo. Muchos de ellos, o gran parte de ellos, serán indexados por Google y luego esa gran cantidad, esa enorme cantidad, tendrá que ser rankeada por los criterios o por el algoritmo de Google. Entonces, hay que entender esto. Nuestra página web, nuestro sitio web reciente, es un sitio web que va a estar en medio de miles, repito, si no millones de sitios web que están apuntando al mismo tema. Entonces, esperar que nuestro nuevo sitio web aparezca en Google a la semana siguiente es evidentemente irrealizable. Muchas veces esto puede ser frustrante porque uno cree que un sitio web, teniendo un sitio web, ya puedes empezar a aparecer incluso en primera página. Y no es así. Entonces hay que entender esto. Si no es el caso y el sitio web ya lleva algún tiempo de ser creado, pues puede haber algunos problemas que pueden estar ocurriendo en el sitio web o en la configuración del sitio web. Si por ejemplo lo tienes en WordPress, vamos a entrar a esta ruta de ajustes, lectura, y tienes que verificar que este check no esté allí picado, no esté allí seleccionado, porque de lo contrario, esto sería comunicarle a Google que no quieres que tu sitio web esté indexado en la base de datos de Google. Y aquí nos dice, depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no. Pero lo más probable es que si Google encuentra esto, o tú lo has dejado picado, la razón puede ser que el sitio web estaba diseñándose y obviamente cuando está diseñándose no quieres que se indexe en plena construcción. Y entonces muchos webmasters o gente que está montando un sitio web en WordPress pica esto con el objetivo de que no se indexe todavía porque está en construcción el sitio web. Y puede indexar texto incluso de prueba y todo ese tipo de cosas que evidentemente uno no quiere. Entonces, muchas veces terminan el sitio web y se olvidan de quitar el check a esto. Y bueno, se queda por un buen tiempo. Y por un buen tiempo mucha gente se empieza a preguntar por qué el sitio web no aparece en Google. Este es el equivalente a, por ejemplo, cuando alguien manipula el archivo robot.txt. Es un archivo que normalmente suele ser manipulado por gente que sabe de desarrollo web, pero por alguna razón puede ser la misma que acabo de explicar con esta opción de WordPress. Pretenden bloquear una posible indexación o bloquear a los motores de búsqueda. Hay una cosa que se llama araña o Spiderbot, una cosa así, que se refiere a aquel programa, aquel pequeño software que los motores de búsqueda como Google lanzan a la web en búsqueda de nuevos sitios web. Entonces, si el sitio web es nuevo, tarde o temprano, Google va a dar con tu sitio web y lo va a rastrear. Una vez que lo rastree, seleccionará algunas páginas o según la estructura, si tiene un sitemap en donde le ha señalado esa estructura, pues eso le ayudará mucho al bot de Google para indexar correctamente y como quieres el sitio web. Si no tiene un sitemap, pues lo que va a hacer Google es tratar de asimilar a su base de datos de la forma como él pueda entender el sitio web que tú has montado. Entonces, es importante revisar el robot.txt, es importante revisar esta opción de WordPress
Y también algo que suele suceder mucho es cuando la gente empieza a cambiar las URL. Por alguna razón, a veces esto puede ocurrir porque quieres corregir algunas URL que probablemente quizás tengas URL dinámicas y te des cuenta que esto definitivamente no es lo más favorable a un sitio web, entonces empiezas a estructurar o reestructurar tus enlaces, ¿no? Tus URLs. Por ejemplo, aquí esto puede cambiar. Si uno dice, no, no quiero que sea el nombre de la entrada, sino quiero que aparezca el mes y el nombre de la entrada, ¿no? Que también puede ser conveniente en algunos casos si es que tú quieres decirle a Google que constantemente estás creando contenido freshness o contenido nuevo, porque al tener la fecha, pues si es tu caso que estás constantemente creando contenido nuevo en tu blog, pues probablemente te favorezca decirle a Google, mira, que incluso desde la URL, que es una cosa que entiende fácilmente el bot de Google, este artículo o este contenido tiene una fecha reciente. E incluso aquellos artículos de un blog que pueden tener fechas muy pasadas, puedes actualizarlo y darle a través de WordPress, darle una fecha más reciente. Entonces esto todavía podría significar o comunicarle a Google que el contenido es fresco. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Si algunas veces se cambia las URL y no has aplicado redireccionamientos, es probable que empiecen esas páginas o entradas a dejar de estar indexadas por Google, porque Google cuando las visite, las que ya tienen en su base de datos, pues va a descubrir que no tienen ningún destino, es un enlace roto, y por tanto cuando esto se dé cuenta Google, lo va a quitar de su base de datos. Entonces también es importante darle un repaso si es que no has modificado la estructura de tu página web al modificar los enlaces permanentes o las URL. También otra de las razones son problemas de seguridad. Problemas de seguridad que, sin darse cuenta, algunas veces el sitio es capturado por programas de spam. Y bueno, uno puede creer que el sitio web está bien y sin embargo hay un programa, hay un virus, hay un troyano que ha capturado tu sitio web y empieza a enviar publicidad o publicidad pues indiscriminada, spam, y esto Google también podría penalizarlo. Y al penalizarlo, pues te quita de los resultados de búsqueda. Una de las cosas que también es importante y te recomiendo es que revises este documento, que va a hacer que fácilmente puedas encontrar solución a ese tipo de cosas. Nosotros vamos inclusive a mencionarte algunas cosas que están en este documento para que tú puedas solucionar. Y una fuente importante para darte cuenta qué es lo que pueda estar fallando en tu sitio web es esta página que es de Google, Google Search Console, que antes era Webmaster Tools. Si es que vienes de la vieja escuela, te acordarás de esto y estarás al tanto de que ahora esto se llama Google Search Console. Si no es tu caso, bueno, esta página te va a permitir gestionar tu sitio web en cuanto a cómo se está llevando con Google como motor de búsqueda. Entonces te va a dar informes bastante importantes, relevantes, de cómo está viendo Google tu sitio web, qué errores ha encontrado en las URL, qué páginas están indexadas, cuántas de todo tu sitio web están indexadas y qué otras páginas pueden tener problemas, incluso diciéndote específicamente cuál es el problema. Entonces, esto también es importante. Lo único que necesitas para tener acceso a esta cuenta es una cuenta de Google, una cuenta de Gmail, que creo que tenemos casi todos. Así que cuando visites Google Search Console desde Google, desde el motor de búsqueda, y le picas al primer resultado, pues te llevará a esta página y simplemente le puedes dar a empezar ahora. Bueno, si tú ya tienes una cuenta de Gmail, pues esto es lo que vas a ver. Si no la tienes, pues te pedirá que crees una cuenta de Google y recién vas a poder tener acceso a esto. Entonces,
¿Por qué es importante o por qué es interesante esto? Porque te va a dar la posibilidad de que puedas ver datos del sitio web. Por ejemplo, en este momento estoy viendo datos de un sitio web que tiene que ver incluso con cómo le está yendo a nivel de SEO, algunos datos a nivel de SEO, por ejemplo, 969 clics en total en la búsqueda web. Esto desde noviembre del 2023 a febrero del 2024 te da este pequeño informe y lo que nos interesa, que es la indexación general. Entonces, aquí vamos a ver algunos informes, como por ejemplo rutas de exploración, cuadro de búsquedas de enlace de sitios, podemos inspeccionar una URL específica. Por ejemplo, en mi caso voy a inspeccionar la principal, y nos va a dar un informe de datos del índice de Google, directamente del índice, es decir, de la base de datos. Y nos dice la URL está en Google, siempre que no esté sujeta a una solicitud de eliminación o acción manual. Bueno, aquí nosotros podemos, si es que no está, o la notificación que nos aparece es que no está en Google, podemos solicitar la indexación. Podemos también ver la página rastreada. Vamos a ver aquí una suerte de código de cómo incluso lo he optimizado, o he optimizado esta página en cuanto a la meta description de el enlace o de la URL paulfuentesm.com o paulfuentesm.com. Entonces esto, por ejemplo, con emojis de corazones, esto incluso con el emoji de teléfono, aparece en el resultado de búsqueda, tal y cual lo estamos viendo aquí. Solo que aquí, bueno, nos aparece con código, pero esto evidentemente no lo he hecho con código, sino con un plugin que se llama SEO by Yoast, que es bastante popular, donde se puede determinar o configurar tal cual quisieras que Google muestre en la meta description. Entonces, para llamar más la atención en los resultados, yo le he incluido estos emojis. No todos los emojis además pueden aparecer en los resultados de Google, solamente son unos cuantos. Me parece que son una suerte de 4 emojis, nada más. Y bueno, de esos 4 he utilizado 2. Esto un poco que para llamar la atención, digo, en los resultados de Google, donde la mayoría de meta description de otras páginas referentes a este tema solamente colocan texto. Entonces, si le pongo emoji, pues puedo llamar un poco más la atención, hacerlo más destacable en los resultados de búsqueda. Y como digo, esto lo hemos hecho gracias al plugin SEO by Yoast. Aquí está. Vamos a entrar a la página principal, que es el equivalente a paulfuentes o paulfuentesm.com, y vamos a ver esa caja del SEO by Yoast. Vamos a verla aquí, y aquí está precisamente lo que te comentaba. Esto también va a ayudar mucho para que aparezca en Google, pueda corregir incluso el plugin, ayudarte a corregir o a optimizar mejor esta serie de cosas que puede ayudarte a posicionar mejor. Ya este es un tema de SEO propiamente, es decir, de optimización para los resultados de búsqueda. Y como puedes ver, pues esto es algo que he colocado aquí para que se muestre tal cual, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando lo vemos en Google Search Console. Bueno, también otras cosas que podemos hacer es enviar un sitemap, que además es algo muy importante tener un sitemap. El plugin SEO by Yoast te va a permitir crear un sitemap. De hecho, lo crea casi automáticamente, y eso se va a poder ver cuando coloques el dominio, el nombre de tu dominio, /sitemap.xml. En esa dirección, cualquiera que sea el dominio, si le aumentas el /sitemap.xml, debe aparecerte una lista de tus páginas y de las entradas de blog, si lo tuvieras, e inclusive todo aquello que está indexable. Hay ciertas URL que no interesa
o no te interesaría que se indexe, como por ejemplo la URL de login o la URL de, aunque está normalmente en WordPress ya viene bloqueada, pero hay algunas otras URL que son URLs de autor o de categoría o de etiquetas que muchas veces no necesariamente la queremos, en algunos casos o en otros sí, pero para otros no, y este control de ver qué URLs incluyo en el sitemap y cuáles no, las vas a poder tener simple gracias a ese plugin. Hay otros plugins que también de SEO que también te ofrecen ese nivel de control, pero lo importante aquí es, sea cual fuere el plugin que vayas a utilizar, que es importante que tengas sitemap, y cuando tengas ese sitemap lo puedes colocar aquí y darle al botón enviar. En mi caso ya tengo un sitemap que está aquí, el índice de sitemaps, y bueno, nos dice que el estado es correcto y que las páginas descubiertas son 199. Aquí obviamente está incluyendo también las entradas del blog o los artículos del blog. Entonces es importante ello, y hay un plugin, hay varios plugins en realidad, de cómo puedes incluir una página aquí en la lista de tu Google Search Console o tu consola. Entonces aquí incluso cuando despliegas esto vas a poder añadir una propiedad, y aquí al añadir una propiedad puedes hacerla con el dominio y prácticamente seguir simplemente las indicaciones, que son muy sencillas. A veces es importante que tengas acceso a tu cPanel si lo quieres. Si te parece más cómodo, desde el cPanel vas a poder tener acceso a los archivos de tu sitio web, y muchas veces para verificar esa propiedad, o una de las formas, es que incluyas un archivo que te va a dar Google Search Console en la carpeta principal de tu página web, que es la public HTML. Entonces, cuando lo hagas, verificas y ya vas a poder añadir, ese es un método, vas a poder añadir esa página a Google Search Console y la vas a poder tener en esta lista. Hay otras formas, pero bueno, tú puedes sencillamente hacer la configuración guiándote por este paso a paso. Lo más importante de todo es estar verificando incluso cómo está la salud de tu sitio web aquí. Y bueno, vas a poder tener también la posibilidad que desde aquí puedas retirar alguna página de la indexación. Si tú has visto que hay alguna página que de repente la indexó en el momento en que estaba en construcción y tiene contenido de prueba y sigue ahí mostrándose, o sencillamente es una página que no te interesa mostrar, pues puedes colocar o puedes utilizar esta ruta del Google Search Console para retirar esa página. Simplemente le das a nueva solicitud, colocas la URL, le dices retirar solo esta URL, o también puedes solicitar que se retiren las URL que tengan ese prefijo. Le das a siguiente y bueno, la solicitud podrá ser atendida ya de acuerdo a los plazos que Google realmente vea por conveniente. Entonces esta es una forma de solucionar también el tema de tener URLs que no deseas. Obviamente todas estas cosas, si es que hay algún problema en la indexación del sitio web, lo vas a poder ver aquí a través de esta página de Google Search Console. Cualquier problema que ocurra también va a aparecer aquí. Entonces es una buena forma. Hay otros plugins que también te ayudan a asociar Google Search Console con tu sitio web. También puedes recurrir a esos plugins si así lo deseas. Pero aquí desde esta ruta, desde Google Search Console, tú puedes realizar todo ese paso a paso para tener ese sitio web allí. Listo. Bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que te haya ayudado.